Continuamos hoy, mis amados hermanos, con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y también en nuestro tiempo devocional ya comenzamos con el libro de Romanos. Allá sí es a toda, ¿no? Ya fueron 4 capítulos hoy ya de una vez. Pero bueno, gracias a Dios que nos permite estudiarlos también con mayor detenimiento. ¿Sí? Y aquí estamos viendo en este capítulo 3 del verso 21 en adelante, algunos elementos adicionales de la justicia que Dios da, que Dios imparte de manera divina y de manera gratuita a todos aquellos que han confiado en su Hijo, el Señor Jesucristo. En nuestra charla anterior ya vimos el primero de ellos, que es la justicia de Dios. No tiene que ver nada con el legalismo, no tiene que ver nada con el legalismo. Y vamos a leer el texto nuevamente completo para poder nosotros entrar en materia. Estamos en Romanos capítulo 3, vamos a ver desde el verso 21 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y la vez anterior vimos que una de las preguntas trascendentales en la vida de todo ser humano es cómo podemos nosotros ser justificados delante de un Dios que es total, absoluta, eterna y divinamente justo. Esa es una de las preguntas que se hacía Job. Porque solamente la justicia de Dios es satisfecha, plenamente cumplida. Y para que esa justicia de Dios sea cumplida plenamente, solamente lo pudo hacer un hombre, que fue el Señor Jesucristo. De resto, toda la humanidad violó los principios, las leyes, los mandamientos de Dios, y por ende es una humanidad totalmente injusta. Ok. Miremos versículo 21, la parte B. Dice, testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué viene hablando este tema? ¿De qué viene hablando el profeta? Acerca de la justicia de Dios. Que esa justicia de Dios fue testificada. Ya se había hablado desde el Antiguo Testamento, desde la ley y a través de todos los profetas. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces Pablo está diciendo aquí, bueno, aparte de legalismo, la justicia no viene por causa del legalismo, sino que la justicia ahora también ha sido dada, ha sido revelada divinamente. ¿Cómo ha sido revelada? Como dice ahí, testificada por la ley y por los profetas. Esa ley que fue dada primeramente a los judíos y la religión judía se centraba precisamente alrededor de la ley y de los profetas. Y cuando se habla aquí de ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, a las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando el apóstol está hablando de esa justicia, está hablando de la justicia divina, esa justicia que ya se había hablado y había sido manifestada en el Antiguo Testamento. O sea que la ley y los profetas también proclaman esa justicia perfecta de Dios. ¿Queda claro? Esa justicia perfecta de Dios es proclamada por la ley y por los profetas. Pablo está reafirmando
lo que los profetas del Antiguo Testamento ya habían dicho, y que por la ley ningún ser humano podría ser justificado o alcanzar la justicia que Dios demanda. En sus propias fuerzas no se puede hacer. Ahora, los judíos tenían reverencia, un gran respeto por las escrituras. Pero aún así que esa escritura había sido revelada a ellos no se dieron cuenta de que la ley no podía salvarlos. La salvación no viene por la ley. El mismo Señor Jesucristo, ya en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice lo siguiente: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Los judíos pensaban que era a través de cumplir la ley y a través de todos los ritos ceremoniales y todo lo que se había establecido desde un principio ahí en la antigüedad, que ellos tendrían vida eterna. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿En quiénes? En la ley y los profetas. ¿Y qué sigue diciendo el Señor Jesús? Dice, ellas son las que dan testimonio. Ellas, las escrituras, la ley y los profetas están dando testimonio de Cristo, de Cristo. En sí, la ley y los profetas no traían salvación. O sea, el propósito de la ley y los profetas era mostrar que los hombres no podían alcanzar la justicia por sus propios medios, sino mostrar la justicia de Dios a través de ese Mesías que vendría, de ese Salvador del mundo, que él sería esa provisión de Dios, la provisión de la justicia de Dios, que sería demandada para todos los hombres. Ahora, esa revelación completa de la salvación por medio de Cristo no fue manifestada totalmente en el Antiguo Testamento, mis hermanos, aunque siempre se marcó ese camino de salvación. Todas las promesas del Antiguo Pacto estaban apuntando al Señor Jesucristo. O sea que toda la ley que fue dada en el Antiguo Testamento no fue un medio para que el hombre alcanzara la justicia, sino más bien para describir la justicia de Dios y mostrar la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, cumpliendo o tratando de cumplir los mandamientos de Dios, porque así los tratará de cumplir. Si se violaba uno, ha violado toda la ley. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, animales e infinidad de ceremonias que tenían que realizar el pueblo de Israel, no traían salvación en sí mismos. Estaban siendo una sombra y estaban apuntando hacia el Señor Jesucristo, que Él fue esa propiciación perfecta para todos los pecados del mundo. Así que todos los rituales del Antiguo Testamento, todos los sacrificios, todos esos principios de vida piadosos que se daban allí, siguen siendo parte de la palabra inspirada del Señor. Pero nada de eso puede quitar el pecado. Por muy buena gente que Dios sea o que cada uno de nosotros sea, eso no quita el pecado. Por mucha cantidad de rituales o de cosas que hagamos, eso no quita el pecado. No perdona el pecado. Eso no puede traer una nueva vida o regenerar o producir una nueva vida en nosotros. Y mucho menos nos puede hacer justos delante de Dios. Número 3, versículo 22, la primera parte. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otra vez, Pablo reafirma, mire, estoy hablando acerca de ¿qué? De la justicia de Dios. Una justicia perfecta, una justicia absoluta. La justicia del hombre es una justicia defectuosa, es una justicia torcida, dañada.
Y aquí está diciendo el apóstol que esa justicia de Dios, primero no se fundamenta en la ley, o sea, nada de legalismo, ¿cierto? Y que fue dada o que fue fundamentada a través de la revelación que se dio por medio de la ley y los profetas. Pero, ¿cómo se puede recibir o cómo se puede adquirir esa justicia de Dios? ¿Qué es lo que dice ese texto? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y ese siempre ha sido la única forma, mis amados hermanos, de poder recibir esa gracia de Dios y su regalo de salvación, la justicia de Dios. Muchos de nosotros hemos leído aquí el capítulo 11 del libro de Romanos, de Hebreos 11. Y ahí habla acerca de los héroes de la fe. ¿Sí? Los héroes de la fe. Y todos esos hombres y mujeres de los cuales se habla allí fueron justificados. ¿Cómo fueron justificados? Por medio de la fe sola en el Señor Jesucristo, en ese Mesías prometido. También en el capítulo 4 de Romanos, verso 5, dice: al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe le es contada por justicia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, no es tener fe por tener fe. Hay gente que tiene fe. Yo tengo fe en que la matica sábila detrás de la puerta me trae buena suerte. Eso es tener fe en algunas cosas. Otros dicen, bueno, yo tengo fe en Dios. Pueden tener fe en Dios, pero ¿eso realmente trae salvación? ¿Eso realmente trae salvación? Vemos lo que dice allá en el versículo 13 también. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Y cómo comienza el capítulo 5 de Romanos? Ya justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, se han dado unas enseñanzas por ahí raras de la fe y la superfe y creer un poco de cosas. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En quién debe estar puesta nuestra fe? En una persona. En la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. O sea que podemos decir que hay fe que es falsa. ¿Sí? O personas que tienen una fe muy superficial. Y miren lo que el Señor Jesucristo les dice allá en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O todos habían creído, todos tenían fe, pero no sabemos qué clase de fe. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, esto indica que había personas que habían creído en él que no eran discípulos, pero que también había gente que había creído en él que sí eran verdaderos discípulos. ¿Y cuál era la característica? Que ellos permanecían en la palabra. O sea que la obediencia a la palabra de Dios es la prueba de la verdadera fe. Recuerden lo que dice Santiago 2:17, que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo.
Al decir que yo tengo fe, pero soy desobediente a la palabra, esa es una fe engañosa, es una fe mentirosa. No es tener fe en la fe, no es tener fe en un sistema religioso, no es tener fe en mí mismo, es que yo sí puedo, no es tener fe en una experiencia religiosa. Como por ahí algunos cantantes hablan de la experiencia religiosa. No es tener fe en mi propia bondad o fe en algo nebuloso como en una nube. No, eso se da mucho hoy en día, mis hermanos. La gente tiene fe en algo. Tenga fe. Como dice allá Desiderata, cree en Dios, cualquiera que sea tu idea acerca de Él. Qué engaño y qué mentira. Una persona solamente puede ser salvada por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sin depender de absolutamente nada más. Ahora, esa fe no se limita simplemente a hacer una profesión con mi boca de fe. Yo creo, como por mucho tiempo también se ha acostumbrado a que venga aquí adelante, se repita esta oración y ya es cristiano. No, no es así, mis amados hermanos. Se necesita que haya una convicción profundamente en mi espíritu. Y esa convicción la da el Espíritu Santo. Es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando viene esa convicción a mi vida, reconozco y me doy cuenta de toda mi condición inmunda delante de Dios por causa de mi pecado. Reconozco y comienzo a ver la santidad de Dios, que ha afrentado al Dios eterno. Se da esa convicción de arrepentimiento. O sea, que no es simplemente una afirmación con mi boca. Y cuando viene esa convicción, mi vida comienza a ser transformada. Hay un nuevo nacimiento, una nueva persona. Una nueva persona. Hay muchos que reconocen a Cristo. Sí, el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan del endemoniado de Gadara, no? ¿Y qué dijo uno de los demonios? Es lo que dice ahí en el versículo 7. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Lo conocían. Ese demonio lo conocía. Y hay muchos cristianos que, entre comillas, conocen al Señor Jesucristo, pero no han depositado su fe en Él. Estos demonios creyeron, pero no tenían depositada la fe en Él. Tampoco lo podían hacer. Condenados. Allá tenemos otro ejemplo, cuando Pablo echa afuera el demonio de adivinación que estaba habitando en una muchacha. Miremos allá lo que dice Hechos 16, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Los demonios sabían, conocían el ministerio del Señor Jesucristo. Así que la fe salvadora realmente es esa fe en la obra que el Señor Jesucristo realizó. Y eso nos lleva ¿a qué? A que toda nuestra vida esté bajo el señorío y bajo el gobierno de Cristo. El Señor Jesucristo no es solamente Salvador. Él es el Señor. Ahora, esta fe salvadora tiene algunos elementos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es que involucra nuestra voluntad.
involucra mi voluntad. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 6, verso 17? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, mirando desde el punto de vista humano, ¿cómo comienza la salvación? ¿Cómo se da esa salvación? A través de la obediencia. ¿Para qué? Para apartarse del pecado. Para seguir al Señor Jesucristo. ¿Quién determina eso? Cada una de nuestras voluntades. ¿Qué otro aspecto? ¿Qué otro elemento? Esa fe salvadora también involucra nuestras emociones. Recuerde que acabamos de leer que hemos obedecido de corazón. Ahí te involucra también nuestra mente. Pero una persona no puede ser salvada por sus buenos sentimientos. Ojo, una persona no puede ser salvada por los buenos sentimientos que tenga acerca del Señor Jesús. Ay, es que es tan lindo. Ay, qué tristeza verlo ya crucificado. Ay, es que Dios es solamente amor. O sea, los sentimientos acerca de Cristo no traen salvación. Ahora, una persona que es transformada por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo y la palabra, que es regenerada, sus sentimientos lógicamente van a ser afectados, sus emociones van a ser afectadas profundamente. Por eso es que es válido para nosotros adorar al Señor con todo, incluyendo con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, pero teniendo en cuenta que eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es que hemos creído en la fe, que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo por fe, ¿cierto? Muy bien. Y la fe salvadora también involucra nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestro racionamiento, nuestra lógica, todo aquello que tiene que ver con el intelecto. Ahora, no es que seamos salvos a raíz de nuestro intelecto. No es que nosotros podamos recibir la justicia divina a través de nuestro intelecto, sino a través de el confiar por la fe en Él. Fíjense que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él demostró esa justicia divina y vivió de acuerdo a todos los principios del Padre sin pecado. Y en la cruz, el Señor Jesucristo manifestó esa justicia. ¿Por qué? Porque pagó con su propia vida el pecado por el cual nosotros teníamos que pagar. Él pagó por nuestras vidas injustas. Muy bien. Hay personas que quieren a Cristo, que quieren la salvación, pero que no están dispuestas a ser santificadas. El verdadero discípulo del Señor Jesucristo, aquel que ha depositado plenamente su confianza por la fe en Cristo, es alguien que es salvado. Y ahí comienza el proceso de santificación. Hay gente que solamente quiere los privilegios de la salvación, pero no quieren las cosas difíciles y el precio que hay que pagar por causa del Evangelio. Quieren solamente las bendiciones que Dios le da: casa, carro y beca.
Mis amados hermanos, la palabra dice que iremos a pasar aflicciones, que en este mundo tendremos que enfrentar cosas difíciles. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El ser partícipes aún de los sufrimientos del Señor Jesucristo, como decía el apóstol Pablo. Muchos tienen en sus bocas el nombre de Jesús. Muchos. Pero no están dispuestos a obedecer. Quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Quieren un sacerdote que interceda por ellos, pero no reconocen al Rey. Muchas personas quieren tener la salvación de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a sus propios pensamientos y no de acuerdo a la salvación como Dios la ha provisto a través de la fe en el Señor Jesucristo. No nos salvamos de cualquier manera. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Muchos quieren ser librados de sus pecados, y no tanto de sus pecados, sino más bien de las consecuencias de ese pecado. Pero quieren seguir aferrados a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias. Quiere que Dios le quite algunos de esos pecados que son los más grandes, los más groseros, pero no se quieren apartar de los brazos de Dalila, ni se quieren divorciar de su amada Herodías. No están dispuestos a quitarse el ojo o a cortar la mano que los lleva al pecado. Y a veces hay unas personas que son muy escrupulosas en esas cosas, pero eso no trae salvación. El alma de ellos está dependiendo de las cosas de ellos mismos, y por esa causa son condenados. Pero el verdadero cristiano, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo, recibe toda la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, tanto los beneficios como las exigencias, tanto las bendiciones como las cosas que son difíciles. Comprende y entiende cuáles son las intenciones y cuáles son los propósitos de Dios para esa vida. Está dispuesto a creer y a aferrarse a Cristo en los términos que Él ha dispuesto. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo el apóstol Pablo cuando se encontró con el Señor Jesucristo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estamos dispuestos nosotros a hacerle esa misma pregunta al Señor? ¿O le decimos, Señor, mira, ¿sabes qué? Vamos a negociar. Yo quiero hacer esta y esta y esta y estas cosas. ¿Tú qué quieres? Así no funcionan las cosas. Nuestra vida tiene que ser como entregarle una hoja en blanco para que el Señor comience a escribir en ella, para que Él establezca sus propias condiciones. Muy bien, número 4, verso 22, la segunda parte del 22 y 23. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Para quién es la provisión de esa justicia, de esa salvación de Dios? ¿Qué está diciendo el versículo? ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Para todos aquellos que creen que
Jesucristo es el Señor y el Salvador. Y sigue diciendo ahí el texto, dice, porque no hay diferencia. ¿Cómo así que no hay diferencia? ¿Por qué no hay diferencia? Recuerdan que cuando Pablo estaba predicando allá en la sinagoga de Antioquía, allá en Pisidia, él dijo lo siguiente, allá en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, ¿en quién? En Cristo es justificado todo aquel que cree. Somos justificados porque hemos creído en Cristo, en su obra. Y miremos lo que dice también allí en Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Somos justificados por la fe del Señor Jesucristo. Ahora, todo aquel que se acerca al Señor Jesús con ese corazón dispuesto, ¿qué hace el Señor Jesús? Lo que dice allá en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y uno podría pensar, bueno, pero si esa persona ha sido un asesino o es una prostituta, violador, un ladrón, si es un homosexual, si es un hipócrita religioso, si es un engañador o si es un falso maestro o un pagano, ¿será que será salvo? ¿Será salvo? Cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo puede ser salvo, porque no hay diferencia, mis amados hermanos. ¿Por qué dice? Porque todos los que creen serán salvos, dice el verso 22 allá de Romanos 3. Todos los que creen serán salvos. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios no va a haber diferencia. Así como todos somos pecadores, no hay diferencia. No hay diferencia. Todos somos pecadores. Todos fuimos rechazados por Dios. Pero de igualmente también todos aquellos que están en Cristo somos aceptados. Somos justificados. Así sea el más vil de los pecadores, como mismo Pablo se califica a sí mismo. Aún el primero de todos los pecadores, como dice allá en 1 Timoteo 1:15. El más perverso de los pecadores puede ser justificado si cree en el Señor Jesucristo. Así que no hay distinción entre los que son salvados, porque tampoco existe ninguna distinción entre los que están perdidos. No hay unos que están más perdidos que otros. Todos están perdidos. Y no hay unos que estén más salvos que otros. Todos están salvos. Ahí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, son los últimos. Son los que están allá de últimos en un lugar recóndito. Muy bien. Número 5, verso 24, parte A. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes son los justificados por su gracia? Todos aquellos que han creído. ¿Qué eran antes de ser justificados? Pecadores, ¿cierto? Pecadores.
Entonces no hay distinción entre todos aquellos que necesitan la salvación. Y de igual manera tampoco hay distinción entre todos los que la reciben, porque todos aquellos que la han recibido han sido justificados de manera gratuita por su gracia. ¿Qué es eso de la justificación? Porque a veces no tenemos un concepto claro de la justificación. Es cuando Dios declara que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas, han sido cumplidas por ese pecador que ha creído en la obra del Señor Jesucristo. O sea que la justicia de Cristo ahora ha sido imputada sobre él. Vemos que esto de la justificación es una transacción. Es una transacción legal. Si es legal, tiene que ver con la justicia, donde la condición de el pecador es cambiada. La condición judicial, ¿sí? Su posición judicial es cambiada delante de Dios. Antes, enemigo de Dios, injusto, bajo juicio, bajo condenación y merecedor del infierno. Y esa posición ahora cambia. Ya no es el acusado y el condenado, sino ahora que la justicia de Cristo ha sido imputada, ha sido acreditada a su cuenta, ese que antes era pecador, ahora a causa de esa imputación de la justicia de Cristo, pasa a ser justificado delante de Dios. No confundamos justificación con santificación. En la justificación recibimos la justicia de Cristo. ¿Sí? Y ahí mismo comienza el proceso de santificación. Y Dios a quien justifica, Él lo santifica. ¿Y cómo hace ese proceso de santificación? ¿O cómo es dada más bien la santificación a aquel que ha creído? ¿Qué ha tenido que hacer el hombre? Absolutamente nada. Por eso dice que es gratuitamente por gracia. No es por algo que haya hecho el hombre para merecerla o para ganarla. Y cuando se habla de gratuidad, es que se recibe sin haberlo merecido, sin haberla ganado, sin haber hecho algo para poder tenerla. Por eso es el regalo más grande que Dios ha dado, la salvación a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y es dada cómo? A través de su gracia, de esa gracia divina. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es un regalo. Aquí se acostumbra, cuando hay algo gratis, a decir, venga que la promoción es totalmente gratis. Eso es una redundancia. O es gratis o no es gratis. Porque si es gratis, pues es totalmente. Y así ha sido la gracia divina. La gracia que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley está revelando la justicia de Dios. Y al revelar la justicia de Dios, queda también totalmente revelada o al descubierto la injusticia del hombre. Pero ¿qué pasa con la gracia? La gracia también revela
la justicia de Dios. Ojo, la gracia revela también la justicia de Dios. Y esa gracia ahora es dada al hombre pecador que ha confiado y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y esa gracia es dada de manera gratuita para nosotros. Porque a Dios le costó entregar a su propio Hijo. Y que el Señor Jesucristo pasara por todo el sufrimiento y llegara hasta la muerte. Para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. ¡Wow! Tremendo. Número 6. ¿Cómo se alcanza esa justicia de Dios? Miremos lo que dice la parte B del versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Redención. Para nosotros, mis amados, tristemente, es muy común escuchar permanentemente en las noticias que muchas personas son secuestradas y que por la liberación de estas personas se pide sumas altas de dinero. Eso se llama redención. Pagar por alguien que está retenido, que está esclavo. O sea, es pagar un rescate para liberar a ese prisionero de la mano de esos captores. También se utilizaba para ese término para liberar a un esclavo de su amo. Ahora, recordemos que el hombre es totalmente incapaz a causa de su pecaminosidad de poder cumplir los estándares de la justicia de Dios. Así que la redención solamente puede venir como resultado de lo que esa persona es ahora en Cristo Jesús, el Salvador que no pecó, el único que podía pagar el precio por nuestras vidas. Pagó el precio. ¿Y qué fuimos nosotros? Redimidos. Fuimos libertados. Libertados, libres de la esclavitud del pecado. Fuimos libertados de las garras de la muerte. ¿Entendemos un poquito mejor el término redención? Muy bien. Número 7. Miremos lo que dice la primera parte del versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo fue pagada esa justicia para cada uno de nosotros? A través de un sacrificio expiatorio. A través de un sacrificio expiatorio. El hombre no puede hacerse justo a sí mismo. Así que Dios tuvo que hacer la provisión para esa redención a través del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Y ese sacrificio, mis amados hermanos, no fue hecho en lo secreto. Ese sacrificio no fue hecho en el templo, como se hacían los sacrificios de los animales. Ese sacrificio fue hecho fuera del templo y fuera de la ciudad de Jerusalén, allá en un lugar donde se llamaba la Calavera, el Gólgota. Un sitio donde era público, estaba a la vista de todos, como propiciación por nuestros pecados. Pero un momentico, pastor, pero ¿qué significa esa palabra propiciación? El concepto básico de la propiciación es como apaciguar, como satisfacer.
en la mayoría de religiones y aún en las religiones antiguas y paganas, se tiene el concepto de que el hombre debe apaciguar a su Dios por medio de diversas ofrendas, por medio de diversos sacrificios. Ustedes escuchan aquí que nuestros aborígenes hacían sacrificios de sangre humana al sol, a la luna. Y aunque ya no se hagan ese tipo de sacrificios, el hombre sigue haciendo sacrificios. Entonces van de rodillas a X monte, se cargan una cruz a cuestas o se flagelan a sí mismos, pagan promesas para querer aplacar ese Dios, para poder apaciguarlo. Ustedes recuerdan que en la Biblia también se habla de que los pueblos paganos tenían los dioses de las llanuras, de las planicies, y también los dioses de los montes, y los dioses que traían el agua, y los dioses de los vientos. Hoy en día también se sigue practicando eso. ¿Cuál es el santo de las solteronas? ¿Ah? ¿San Antonio? ¿Ah? Mis hermanos, seguimos con otro lenguaje haciendo las mismas cosas que se hacían antes. Entonces tenemos que ofrecer un baile a San Pascual Bailón porque es que tenemos que agradarle, tenemos que apaciguarle para que nos bendiga las cosechas. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo es ese sacrificio expiatorio a nuestro favor. ¿Vamos? No nos cuenta. Por eso hoy no tenemos que hacer sacrificios. Hoy no tenemos que prender fuegos, aunque algunos cristianos todavía prenden velitas. Y no nos damos cuenta de eso, mis hermanos, de todo lo que está trascendiendo a través de eso. Porque no conocemos la palabra de Dios. La única satisfacción, la única propiciación que es aceptable delante de Dios y que puede traer la reconciliación entre Dios y el hombre fue hecha por Dios mismo a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, en una cruz, quien fue la propiciación por todos nuestros pecados. ¿Qué dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo? Capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué fue lo que aplacó la ira de Dios? ¿Qué fue lo que aplacó la ira de Dios? La obra que el Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestra propiciación. Fue pagado el rescate. ¿Cómo se llama eso? Redención. Pero también fue la propiciación, que fue llevada a cabo a través de su sangre. Recuerden lo que dice ya el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Esto es lo que ustedes tienen que saber, hermano, nos está diciendo el apóstol Pedro ahí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Teníamos todos una manera vana de vivir? Terriblemente. La cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? Primero dice cómo no fuimos rescatados. No con cosas corruptibles como oro, plata,
sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes recuerdan que en el lugar santísimo había una tapa sobre el arca del pacto que se llamaba el propiciatorio. ¿Sí? ¿Qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación? Tenía que llevar la sangre del sacrificio a favor del pueblo. Ese era ese símbolo de ese pago que tenía que darse por causa de los pecados tanto del sacerdote como también de los pecados del pueblo. Ahora, este rito que se hacía, que fue dado por el Señor y fue honrado por Dios, quitaba la deuda, pagaba esa deuda por el pecado, no pagaba la deuda por ningún pecado. Eso lo que estaba haciendo era apuntando a la obra en el Calvario, a la obra del Señor Jesucristo. Tenemos lo que dice ya el autor de los Hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos aquellos, mis amados hermanos, que han sido justificados por esa ofrenda de Cristo, entregar su propio cuerpo, dar su propia vida, ahora reciben justificación. Y no solamente justificación, sino también santificación. Santificación. Tenemos ahí en Colosenses, capítulo 2, verso 11 en adelante. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué tremenda bendición, mis amados hermanos. Tenemos el privilegio más grande del universo. Nuestros ojos han sido abiertos y la luz del Evangelio ha iluminado nuestros entendimientos. El Espíritu Santo nos dio convicción de pecado, de justicia y de juicio. Nos hemos podido acercar a Dios porque Él fue el que nos acercó a nosotros. Derramó de su gracia sobre nuestras vidas. Creímos en la obra del Señor Jesucristo. Somos justificados por esa obra porque hemos creído en Él, por la fe. Y ahora somos santificados. ¡Wow! ¡Qué riqueza! ¡Qué privilegio! ¡Qué regalo! No hay nada que pueda compararse al regalo, a la gracia de Dios. A ese mediador que ha pagado
por todo lo que yo debía pagar por causa de mi pecado. Él fue hecho mi Salvador, mi Redentor. La propiciación por mis pecados. Y ese que murió, resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre, en el trono de la gracia de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. A ese Jesús, a ese Padre y a ese Espíritu Santo es a quien servimos. No es cualquier pintado en la pared. No es el chuchito ni el diosito que nos quieren hacer creer. Es el soberano y el eterno Dios. El que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Amén. Señor, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias por el poder del Evangelio. Conforme dice el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso Dios. Que esa luz del Evangelio cada vez alumbre más y más nuestros entendimientos. Que tu Espíritu Santo traiga esa claridad para entender, Señor, estas verdades eternas. Y que realmente nuestras vidas reflejen, Señor, que somos verdaderos discípulos tuyos. Gracias, Dios, por justificarnos. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor Jesús, por que tú has sido la propiciación por nuestros pecados. Pero gracias, Señor, también porque comenzaste ese proceso de santificación en nuestras vidas, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Gracias, Dios. Que tu bendición, Señor, repose sobre cada una de nuestras vidas y que esa luz del Evangelio resplandezca más y más en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.